La Biblia nos revela la existencia de un solo Dios vivo y verdadero y nos muestra también una característica esencial de esta gran verdad. Y esta es el conocimiento de Dios acerca del futuro. El conocimiento de lo que acontecerá es la prueba decisiva para distinguir al verdadero Dios de los falsos dioses, como está en Isaías 41, versículos 21 y 24. Este es un conocimiento tal que si alguno pudiera probar que es poseedor del mismo, se le reconocería como un Dios. Dos características que la Escritura nos revela acerca del Dios único y verdadero son su existencia trascendente y su existencia inmanente. La trascendencia de Dios se refiere a que es infinitamente superior y distinto a su creación. No está limitado por el espacio, el tiempo ni la comprensión humana. Significa que Dios es un ser eterno e infinito que está más allá de todo lo que ha creado. Ahora, la trascendencia de Dios nos muestra principalmente su independencia de la creación. Dios no es parte del mundo que creó y no está sujeto a sus leyes o límites. Él es el creador. Y también nos muestra la superioridad. Es soberano, poderoso, superior a todo. No es un ser como los humanos, sino un ser único y supremo. Y vemos también la separación. Hay una distinción fundamental entre Dios y su creación. El mundo no puede contener ni limitar a Dios. Y también más allá de la comprensión. Su naturaleza y esencia están más allá de la capacidad de la mente humana para comprenderlas por completo. Ahora, la inmanencia de Dios se refiere a que Dios está presente y activo dentro de su creación. Este concepto significa que Dios impregna el universo, está involucrado en él y sostiene la existencia de todas las cosas. Es una parte inseparable y activa de la realidad. La inmanencia de Dios nos muestra primeramente una presencia constante, esto es, la inmanencia afirma que no hay un lugar en el universo donde Dios no esté. Su presencia es omnipresente y mantiene la existencia de todo lo que ha creado. Ahora, hay actividad y participación de Dios. No es un creador pasivo, sino que está activamente involucrado en su creación, la sostiene y la gobierna. Tenemos una relación cercana y este concepto enfatiza una conexión íntima y cercana entre Dios y la humanidad. La Biblia es única en sus enseñanzas, no solo en su trasfondo histórico y su desarrollo, sino que el mensaje de la Escritura también lo es. Desde el primer pecado y la caída del hombre, Dios no detuvo únicamente su ira y justo juicio, sino que por su misericordia nos dio la promesa de un Redentor. Eso está en Génesis 3:15. Esta es la metanarrativa bíblica. Es una historia de salvación y Cristo es el principio, el centro y la culminación de esa historia. El plan salvífico de Dios no fue un pensamiento tardío necesario por una circunstancia imprevista. Pablo lo expresa muy bien y dice, del plan del misterio escondido desde hace siglos en Dios que creó todas las cosas. Esto es lo que distingue al cristianismo de todas las demás cosmovisiones religiosas y seculares. Primero, la Trinidad, la encarnación y la expiación y resurrección de Cristo. Hablemos primero de la Trinidad. Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es completamente Dios. Y hay un solo Dios. Segundo, la encarnación y la expiación. De todas las religiones del mundo, solo el cristianismo proclama que Dios se ha encarnado en un ser humano. De todos los fundadores de las grandes tradiciones religiosas del mundo, solo Jesucristo afirma ser Dios. Solo la fe cristiana histórica proclama que encontrar a Jesucristo es encontrar directa y personalmente a Dios mismo. Como bien lo dijo C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres llegaran a ser hijos de Dios. El cristianismo es único en su oferta de salvación solo por gracia. Un regalo gratuito de Dios para cualquiera que lo reciba. En la historia de la religión solo ha habido un par de casos de movimientos religiosos que consideraba la salvación o la iluminación como un regalo gratuito de una deidad. Pero incluso en esos casos, como en el budismo Amida o cierta forma de hinduismo Bhakti, no es un tipo de regalo sin condiciones. Ahora, punto número 3, resurrección. Los fundamentos inductivos para inferir la resurrección de Jesús son: la tumba de Jesús fue encontrada vacía por un grupo de mujeres seguidoras suyas el primer día de la semana después de su crucifixión. Varios individuos y grupos experimentaron en diferentes ocasiones y bajo distintas circunstancias apariciones de Jesús vivo.
y los primeros discípulos llegaron sinceramente a creer en la resurrección de Jesús en ausencia de suficientes influencias históricas y antecedentes del judaísmo y de religiones paganas. Entonces concluimos que no hay solución al pecado humano aparte de la muerte expiatoria de Cristo. Está muy claro en el Nuevo Testamento que todas las personas son pecadoras y están separadas de Dios. Son moralmente culpables ante Él y necesitan su perdón. La muerte de Cristo en la cruz es la solución de Dios al pecado humano y al alejamiento de Dios. Entonces, aparte de la cruz de Cristo, simplemente no hay ninguna provisión para el pecado del hombre, para la expiación y para la reconciliación del mismo. Ahora bien, ¿por qué pensar que la muerte sacrificial es eficaz para el pecado humano? Bueno, por su resurrección de entre los muertos. Fue crucificado porque afirmó ser el ungido de Dios y era el heraldo del reino de Dios en la historia humana. Y el hecho de que Dios resucitara a Jesús de Nazaret de entre los muertos reivindica de manera pública e inequívoca aquellas afirmaciones supuestamente blasfemas por las cuales fue crucificado. Si este hombre ha resucitado de entre los muertos, entonces el Dios que supuestamente él había blasfemado se ha comprometido públicamente con él y ha reivindicado esas afirmaciones radicales. Y así, sobre la base de la evidencia de la resurrección, podemos creer en la eficacia de la muerte expiatoria de Cristo. Cristo, y solo Cristo, es el medio de salvación para la humanidad. Fue necesario que Dios cumpliera su promesa de un Salvador para la humanidad caída debido al impacto del pecado en el mundo, tanto espiritual como material. El Dios Santo hizo su creación sin la mancha del pecado, pero cuando el pecado entró en el mundo no solo afectó a los seres humanos, sino a toda la tierra. Porque la muerte, el sufrimiento, el dolor y la frustración impactó a toda la creación. Toda criatura ahora tiene que luchar contra la entropía para sobrevivir. Hablemos un poco acerca del problema lógico del mal. Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento y del mal en el mundo. Ante esto, ¿cómo creer en la existencia de un Dios amoroso y todopoderoso? El filósofo griego Epicuro formuló el problema lógico del sufrimiento y del mal de la siguiente forma. Primer premisa dice: si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. La segunda premisa dice: si puede prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Y la tercera premisa es: pero si está dispuesta a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? En otras palabras, es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan a la vez. Pero como sabemos muy bien que el sufrimiento existe, por tanto, los ateos deducen que Dios no existe. ¿Es este un buen argumento? ¿Son estas dos aseveraciones realmente lógicamente inconsistentes? La verdad es que no. Vamos a ver un ejemplo de una afirmación que sí es lógicamente inconsistente. David no puede estar casado y ser soltero al mismo tiempo. Ahora, con esto en mente, analicemos. Si no hay una contradicción explícita entre las dos afirmaciones de que Dios y el sufrimiento existan a la vez, entonces debe haber suposiciones ocultas detrás de este argumento que fundamenta la supuesta contradicción, y estas son las siguientes. Primero, si Dios es todopoderoso, puede crear cualquier mundo que desee. Y si Dios es plenamente amoroso, prefiere un mundo sin sufrimiento. Por lo tanto, si existe un Dios todopoderoso y plenamente amoroso, se deduce que el sufrimiento no debería existir. Pero es evidente que el sufrimiento sí existe. Entonces, ¿son las dos suposiciones ocultas del ateo necesariamente verdaderas? Analicemos la primera suposición. ¿Puede Dios crear cualquier mundo que desee? ¿Qué pasaría si deseara crear un mundo habitado por personas que tengan libre albedrío? Es lógicamente imposible para Dios forzar a alguien a que escoja libremente solo el bien. Forzar elecciones libres es como hacer un círculo cuadrado. No es lógicamente posible. No es que a Dios le falte poder para realizar la tarea, es que la supuesta tarea simplemente no tiene sentido. Así que no sería posible crear un mundo habitado por personas libres que siempre escojan hacer lo que es moralmente bueno. La primera suposición no es verdadera, así que el argumento fracasa. ¿Qué hay de la segunda suposición? ¿Es necesariamente verdadero que Dios preferiría un mundo sin sufrimiento?
¿Cómo podríamos saber esto? Todos sabemos de casos donde permitimos el sufrimiento para conseguir un bien mayor, por ejemplo, ir a un dentista o el alumbramiento. Si es posible que Dios permita el sufrimiento para lograr un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esa suposición sea necesariamente verdadera. Para que el problema lógico del sufrimiento tenga éxito, el ateo tendría que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío y que es lógicamente imposible que Dios tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. Probar que esto es cierto es prácticamente imposible. Por tanto, es posible que Dios y el sufrimiento coexistan a la vez. Muchos filósofos, incluso ateos, han abandonado el problema lógico del mal. Después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del cristianismo sean lógicamente incoherentes entre sí. Ahora se reconoce por casi todos que el argumento lógico para la existencia del mal está en bancarrota.